para dar inicio a la clase. Hay 9 conectados. Esperemos unos 5 minuticos para dar inicio a la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes del día de hoy en nuestra clase habitual todos los martes a las 3 de la tarde. Vamos a dar inicio hoy a nuestra segunda competencia de aprendizaje de nuestro proceso de formación. ¿Cómo? No se escucha muy bien. ¿No se escucha bien? No, señor. No, señora. Hoy se escucha como con interferencia. Démenme un segundo, por favor, entonces, y ajusto la cuestión del audio, por favor. Bueno, ahora me confirman si me están escuchando mejor. Sí, se escucha mejor. ¿Sí se escucha mejor? Sí. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar así. Vamos a darle compartir pantalla y ustedes me van informando si se está visualizando la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Ahí está cargando. Listo. ¿Ahí se ve? Sí, señora. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda competencia de aprendizaje de nuestra formación, tal como lo hemos venido realizando. Miremos aquí, que me está saliendo acá. La competencia que se llama establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia según la política organizacional. Esta competencia la vamos a trabajar a partir de hoy 9 de junio hasta el próximo 30 de junio que termina nuestra formación de las dos competencias. Antes de avanzar con esta nueva competencia, les recuerdo que hasta el día de hoy están activas los espacios de las evidencias del anterior día de aprendizaje correspondiente a las herramientas financieras como el valor presente neto, la tasa interna de retorno y relación costo-beneficio. Envío de las evidencias correspondientes lo puede hacer. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con las evidencias anteriores de la guía anterior que veníamos realizando? Yo tengo una pregunta, pero no va relacionada con las cuestiones de la guía. Sí, dígame. Es sobre la cuestión del examen. Ok, bueno, el examen, ¿cuál examen? ¿El que ya hicimos o el que usted hizo, el pasado, el primero. Ok, ¿y qué pasó con el examen? ¿Ya yo lo califiqué? Ya sale la nota completa. Completa, claro. Ah, ok, gracias, nada más era por eso. Sí, ya sale la nota completa, ya yo les evalué el ejercicio manual que enviaron la semana pasada. Profe, Se yo me tengo olvidó otra pregunta. comentar. Sí, dime. En el último ejercicio que hicimos del taller, ahí pide, ahí no dice qué es lo que pide, o sea, yo creo que es nada más la tasa interna de retorno y ¿cómo es que se llama? Y valor presente neto, es lo que pide ahí en ese ejercicio.
Seguro de lo que me estás preguntando, porque recuerda que la última evidencia tiene 2 puntos, si mal no estoy. Entonces, la guía número 2, aquí la tengo. Esa. Es el último, es el segundo. El segundo punto de esa evidencia. En el segundo punto de esa evidencia, si mal no recuerdo, nos está solicitando inconvenientes aquí con el computador el día de hoy, está bastante lento. Bueno, ahí les dejé de compartir un momento para poderles abrir la guía que me están solicitando y compartirles toda la pantalla, porque este computador hoy está lento. Aquí, compartir. Ahí está. Y ahora la nueva guía, que es esta. Bueno, en este segundo punto dice, un inversionista tiene 2 opciones para invertir su dinero. En la primera opción invierte 200.000 y le tomará 90.000 al final cada año por los próximos 4 años. ¿Sí están visualizando? Sí, profe. Bueno, ahí lo que les van a pedir en este punto específicamente es la relación de costo-beneficio, beneficio-costo, con la tasa de interés del 15%. En el segundo punto, ¿a ese es el que te estás refiriendo? Sí, profe, ese. Aquí lo que O sea, tienes que tenemos que hacer hacer relación costo-beneficio. beneficio-costo, hay que sacarle el valor presente neto a los beneficios, valor presente neto a los costos, y hacer la relación beneficio-costo. Ok, profe. Eso es lo que te está pidiendo ahí. No, profe, gracias. Tengo una pregunta ahí. Dime. Cuando uno va a sacar el valor beneficio neto, valor presente neto beneficio, ¿uno lo coge desde el año 0 o desde el año 1? Desde el año 1, recuerda que es desde el año 1, y la inversión para ese beneficio, en este caso que estamos visualizando, viene siendo 0. Profe, y en el caso del valor de costos, ¿también sería desde el año 1? Desde el año 1 que no hay nada en este caso. O sea, entonces ahí no iría nada. Se selecciona desde el año 1 y se le resta la inversión, que recuerda que es 200. O sea, toda esta columna de acá, toda esta fila, la fila de costos. Pero tú seleccionas valor presente neto, seleccionas desde el año 1, que vendría siendo todo 0, punto y coma, en el caso que estés aplicando la fórmula en Excel, y le restas la inversión, que es 200. Ok. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya con este punto finalizamos la guía de aprendizaje. A partir de mañana les aparece disponible la evaluación, se las voy a dejar disponible hasta el día viernes, que es 12 de junio, la evaluación de esta temática. ¿Listo? Una evaluación conceptual, va a estar muy cortica, no va a tener tantas preguntas como la anterior. Y para que la puedan realizar en cualquiera de estos días a partir de mañana en horas de la tarde. Ahora vamos a continuar con nuestra nueva temática que corresponde a nuestra nueva guía de aprendizaje, que responde a la competencia establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia. Para establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia se hace necesario realizar diferentes estudios de mercadeo o de mercado que nos permitan a nosotros recolectar información sobre cómo se está comportando precisamente la competencia, los consumidores, los proveedores, todos los actores involucrados en el proceso de comercialización y de la organización. Para hacer esto, la empresa necesita realizar procesos de información, de recolección de información. Y este procesamiento de recolección de información que le permita a los directivos de la organización tomar decisiones frente a esta información, debe estar resumida y debe estar visible de forma clara, entendible, veraz, a
través de diferentes tipos de representaciones. ¿Cuáles son esos tipos de representaciones? Puede ser a través de tablas, puede ser a través de cuadros, puede ser a través de gráficos. Y para eso, para realizar ese procesamiento de la información y lograr establecer ese posicionamiento de la organización frente a la competencia, mirando tal vez cómo se comporta la competencia, cantidad de artículos vendidos en un periodo determinado, el comportamiento de la cartera vencida dentro de la organización, diferentes tipos de información que la empresa maneja en su diario quehacer. Para eso vamos a utilizar una técnica o herramienta matemática que se llama estadística. ¿Se han oído hablar de la estadística, verdad? La estadística nos permite a nosotros hacer el procesamiento de la información a través de diferentes técnicas, como son establecer promedios, establecer desviaciones, establecer comparaciones, que nos permitan a nosotros medir el comportamiento de cierto grupo de personas o de una población o de una muestra o de la información o de la característica que se esté analizando. En ese sentido, en esta competencia vamos a abordar conceptos básicos y claves de procesamiento de la información. Entonces aquí les voy a proyectar acá. Esperemos que me cargue aquí. Está lento mi computador hoy, muchachos. Ahí carga. Esta. Entonces vamos a establecer de qué manera primero identificamos los tipos de información, cómo podemos clasificar la información y de qué manera podemos organizar la información. Una vez identificada, organizada esa información, se debe hacer un proceso de tabulación o de ordenamiento de la información para luego proceder a su análisis e interpretación que nos permitirá la toma de decisiones. Entonces, dentro de esos términos que vamos a estar utilizando en este tiempo, vamos a estar utilizando términos como la población. Generalmente, cuando nosotros hablamos de población, nos remitimos a que estamos hablando de personas, pero no siempre es así. Cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de población, estamos hablando de un conjunto de elementos, de características, de hechos, de objetos, de variables que deben ser analizadas, proceder a la toma de decisiones o para salir de situaciones de incertidumbre dentro de la organización. Entonces, cuando nosotros nos remitan a ese término de población, nos están hablando de un conjunto de elementos que poseen características similares. Acá en la ilustración que ustedes están viendo, vemos como ejemplo alemanes consumidores de café, ¿verdad? Y los países tratados con tratados comerciales en Colombia. Entonces, la población viene siendo los alemanes que tienen como característica en común que consumen café. Y en el otro ejemplo ilustrado, que son países con tratados comerciales con Colombia, vemos que la población son los países que tienen como característica en común que tienen tratados comerciales con Colombia. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar la población. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos trabajando con las poblaciones, resulta que existen poblaciones demasiado grandes. Por ejemplo, si vamos a la ilustración que tenemos de alemanes consumidores de café, imagínense cuántos alemanes consumidores de café habrá. Y si nosotros queremos preguntarles a esos consumidores cada cuánto consumen el producto, a qué precio compran el producto, qué cantidad de producto compran semanal, diferentes características o variables que a nosotros como organización o como empresa nos interesa conocer o saber para poder tomar decisiones de venta o de producción o de mejorar calidad o de mejorar producto dentro de la organización. Entonces, como resulta muy dispendioso, por ejemplo, preguntarle a cada elemento de esa población cuál es el gusto o cuál es el precio que paga por el café, entre otras cosas, ¿qué debemos hacer? Sacar una muestra. Entonces allí es donde viene otro término que vamos a estar trabajando, que es la muestra. Cuando nos hablan de muestra, estamos hablando de un subconjunto de la población, es decir, una parte de la población.
que se saca o que se selecciona de manera ordenada y coordinada para poder analizar el comportamiento de la población frente a una característica, frente a un hecho específico. Por ejemplo, en esta ilustración nos dicen, si de la población de consumidores de café en Alemania se toma el subconjunto de mujeres, es probable que las conclusiones no se puedan aplicar a toda la población, porque no toda la población que consume café son mujeres en Alemania, sino que también hay hombres, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros vayamos a sacar una muestra de una población o seleccionar una muestra de la población, esta muestra debe ser representativa de la población para que esta muestra me dé a mí la posibilidad de concluir, de predecir, de inferir o suponer cómo se comporta la población, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de contabilidad y finanzas del grupo de Ciénaga, ¿qué hago yo? Yo voy a mirar todas las notas de estos estudiantes, de los 20 y tantos estudiantes que tengo, no, sino que yo cojo y selecciono 5 estudiantes, miro sus notas y yo digo, este grupo es bueno porque al seleccionar al azar, estos 5 estudiantes tienen unas notas altas, lo que me indica que la mayoría de esos estudiantes tienen un rendimiento académico alto. Entonces, la muestra, además de que me permite a mí reducir tiempo al momento de aplicar cualquier instrumento de recolección de información, me permite a mí también disminuir costos. Hasta aquí, ¿cómo vamos con los dos términos que hemos trabajado? Población y muestra. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna inquietud? No, profe, no. Se supone que lo debemos saber ya. Algo que se llamaba estadística, ya no dimos ese término. Ok, entonces, cuando ya nosotros tenemos estas características y estas muestras, nosotros podemos identificar las diferentes características de la población. ¿Y cómo identificamos las características de la población? ¿De qué manera las podemos identificar? Díganme ustedes cuáles son esas características o variables que podemos identificar en una población o en una muestra al momento de analizar el comportamiento, teniendo en cuenta de que ya vieron estadística y procesar información. Variables cualitativa y cuantitativa. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre una característica o una variable cuantitativa y una variable cualitativa? Que la cualitativa no se puede medir y pues la cuantitativa sí, porque se expresa en números. Las cuantitativas solo se expresan de manera numérica, sea con números enteros o con números decimales. Y las variables cualitativas solo las expresamos en forma de atributos o de cualidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al momento de nosotros analizar esas características y esas variables o esos tipos de información, nosotros podemos identificar primero qué tipo de variable vamos a analizar en la empresa y de qué manera podemos organizar esa información en la empresa para dar un informe. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de información podemos nosotros analizar de manera contable en la empresa? Díganme ustedes. Los estados financieros. Los estados financieros, ¿qué más? Profe, nómina. La nómina, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de información? La cartera morosa o
ventas, volumen de ventas a créditos de contado que pueda manejar en una empresa, ¿verdad? Que se manejan a través de los libros diarios, de los registros diarios. Son diferentes tipos de información que nosotros podemos manejar de manera contable, pero no toda esa información que nosotros manejamos de manera contable la vamos a representar a través de estados financieros, sino que debemos tener la capacidad de aplicar diferentes instrumentos para poder hacerlo. Entonces, dentro de esos instrumentos tenemos instrumentos de recolección de información. ¿Cuáles son esos instrumentos de recolección de información que se pueden aplicar? La encuesta, exacto. ¿Cuál otro? La encuesta, ¿qué otro instrumento? La entrevista, muy bien. La observación directa a través de grupos focales o de listas de chequeo. Entonces, a través de grupos focales o de listas de chequeo, nosotros podemos establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia. ¿Por qué? Porque si estamos comercializando un producto, si estamos vendiendo o queremos lanzar un producto nuevo al mercado, generalmente debemos hacer pruebas de mercado para mirar el comportamiento de ese producto o del servicio que se quiera ofrecer dentro de la empresa. Y para eso los grupos focales es un instrumento de recolección de información muy utilizado, especialmente cuando queremos medir aceptación de un producto y cuando queremos medir posicionamiento de un producto frente a la competencia, frente a los consumidores o los clientes. Las listas de chequeo también nos sirven a nosotros como instrumento de medición al momento de recolectar esta información. ¿Por qué? Porque las listas de chequeo nos establecen a nosotros los parámetros requeridos para poder establecer un control de comportamiento frente a la variable que estamos analizando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener claro qué tipos de instrumentos de recolección de información son los que podemos utilizar para determinar cada tipo de información. Entonces debemos tener claro ese tipo de tips al momento de escoger un instrumento de recolección de información, porque no todos los instrumentos nos permiten a nosotros recolectar información para la característica o para la variable que estamos analizando. Bueno, aquí les voy a guardar la hoja de trabajo para podérselas compartir en un momento. Entonces vamos a hacer un recorderis de cómo podemos procesar la información que podríamos recolectar en nuestra organización. Aquí voy a estar guardando hoja de trabajo. Del 2020. Contabilidad y finanzas. Ok. Bien, ahí ya la guardamos. Entonces, por ejemplo, de la cartera vencida en una empresa, y qué tan efectivos fueron los pagos de esa cartera vencida en una empresa en un periodo de tiempo. ¿Qué deberíamos hacer? Primero que todo, recolectar la información que requerimos para poder medir esa información. Entonces voy a aplicar un ejemplo de cómo podemos identificar primero la información y luego cómo podemos organizar esa información. Denme un segundito aquí para poderles proyectar el ejemplo.
Ok. Bueno, entonces ya les voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Me indican, por favor, si están visualizando el Excel. Ahí está cargando. Bueno, entonces aquí tenemos este ejercicio donde podemos analizar los diferentes tipos de variables. Dice, durante 6 años se ha venido registrando el número de autos vendidos mensualmente por los vendedores de una tienda. Se cuenta con los siguientes datos obtenidos de una muestra al azar. Entonces aquí nos están dando los diferentes cantidades de autos vendidos por cada uno de los vendedores dentro de la tienda. En este sentido nos están diciendo que un vendedor vendió 59 carros, que otro vendedor vendió 62 carros, que otro vendedor vendió, aquí vamos a estar copiando los datos, 54 carros. Vamos a intentar hacerlo así para que quede cada uno en una celda. Déjeme aquí y lo arreglo. Esto es una herramienta de Excel que podemos utilizar para poder separar los datos. Se llama dividir textos en columnas. Y le damos siguiente, y le damos siguiente, y le damos finalizar. Y ahí ya me quedaron todos los números, cada uno en una celdita. Ahí tienen un tic nuevo de Excel. Bueno. Entonces tenemos, vamos a poner lo mismo tamaño de letra. Tenemos los siguientes datos. Estos son los vendedores. Estos vendedores tuvieron vamos a subir esto, una venta mensual de estos carros. Cada mes vendieron estos carros y nos están pidiendo primero clasificar cuál es la población que se está analizando, identificar la muestra que se está analizando, identificar la unidad estadística que se está analizando, la variable y el tipo de variable, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta información, ¿de qué manera podemos sacar estas respuestas que nos están solicitando aquí? ¿Cuál es la población mirando este ejercicio? A ver, ustedes que ya están duchos en procesar información. Jorge. La población no serían los vendedores. La población serían los vendedores. ¿Están de acuerdo con Jorge, Daniela? ¿Estás de acuerdo con Jorge? Daniela. Daniela está en la cocina. Señor, sería, yo diría que los autos. Los autos. Entonces, Jorge dice que la población son los vendedores y Daniela dice que la población son los autos. Y ¿qué dice? Vamos a irnos más abajo aquí. Luis de Oro.
¿Cuál es la población? Luis, ¿estás ahí? Dígame, profe, disculpe. Bueno, según el No oigo. enunciado, cuéntame cuál identificas tú como la población. Jorge nos dice que son los vendedores de la tienda. Daniela nos dice que es el número de autos vendidos. ¿Tú con cuál de las dos teorías o tienes otra teoría sobre cuál es la población? Profe, yo diría que los vendedores de la tienda. Los vendedores de la tienda es la población. ¿Por qué? No sé. Me había ido un momentico y ya llegué y usted me estaba llamando. Marlon. Señor, Bueno, sí, dime. soy Heider. ¿Quién me... Heider. Heider. Bueno, Sí. dime, hijo. Usted dice que por qué la vendedora sería la población ya. Porque al dato que se quiere llevar se ven a los números de autos que se vendieron por esos vendedores ya. El número de autos vendidos Por esos vendedores ya. Por eso es que durante 6 años se ha venido registrando el número de autos vendidos mensualmente por los vendedores en una tienda. Entonces la población es los autos vendidos en la tienda. Esa es la población. Autos vendidos en la tienda. Los autos que vende la tienda. La población son los autos vendidos en la tienda durante 6 años. ¿Cuántos autos ha vendido la tienda durante 6 años? ¿Verdad? La muestra vendría siendo los 6 vendedores, porque aquí dice, se cuenta con los datos, son los siguientes datos seleccionados al azar. Es decir, se sacó una muestra para saber cuántos autos vendía esa tienda durante 6 años. Y se sacó una muestra al azar. ¿Cuál es la muestra ahí? Los 10 vendedores. Los 10 vendedores, correcto. ¿Cuál es la unidad estadística que se está analizando? Observación, ¿no? Grupo focal. No, la unidad estadística, no el instrumento. ¿Qué sería, profe, la unidad numérica? Ajá. Cuando hablamos de la unidad estadística es la característica común que tiene esa muestra. ¿Cuál es la característica común que tiene esa muestra? Que son autos vendidos. Okay. ¿Listo? Ahora, la variable, ¿cuál vendría siendo? Cuantitativa. ¿Pero cuál es? El tipo de variable es cuantitativo, pero ¿cuál es la variable? La cantidad de autos vendidos. Correcto, la cantidad de autos vendidos. Entonces, miren, esta es una información que a mí me permite medir el comportamiento de ventas del número de autos vendidos dentro de la organización para poder establecer si frente a la competencia, por ejemplo, yo estoy rezagada o no en el proceso de ventas de los artículos, o si en caso de que sea un concesionario de carros, por ejemplo. Ahora, ¿de qué manera puedo yo organizar esta información para que sea más entendible y accesible de pronto a los directivos de la empresa? ¿De qué manera podemos organizar o tabular la información? Gráficamente. Por medio ¿Y de cómo gráficas. hacemos esas gráficas? ¿Cómo las hacemos? Hay que realizar una tabla de frecuencia. Ok.
hay que realizar una tabla de frecuencia. Pero existen dos tipos de tablas de frecuencias que podemos realizar. Una de frecuencias no agrupadas o simples y otra de frecuencia agrupada. Ojo, ¿cuál de las dos vendría siendo? La frecuencia agrupada es aquella que utilizamos nosotros cuando estamos manejando volumen de información. Y se nos hace muy dispendioso realizar una tabla de frecuencias simple porque como estamos manejando volumen de información de más de 50 datos, es más organizado y presentable realizar esta tabla de frecuencia de manera agrupada. Cuando estamos manejando datos de menos de 50 o que la muestra que estamos analizando es de menos de 50 o igual a 50 datos, podemos utilizar tablas de frecuencias simples. Ahora, como ustedes ya están duchos en tablas de frecuencias simples, ¿cómo las construyo para poder hacer esos gráficos que ustedes me están comentando? ¿Qué debe tener esa tabla de frecuencias? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo la armo? No me acuerdo, pero ahí entraba la cosa que digo, entraba lo que era rango, ¿qué más? Habían varias cosas que no me acuerdo. Habían varias cosas. Dios mío, y ustedes van a salir a etapa productiva el otro mes. Ah, jovencitos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que podemos hacer para analizar esta información es hacer medidas de tendencia central, ¿verdad? Dentro de las medidas de tendencia central más conocidas por ustedes, tenemos la media, la mediana y la moda. Al momento de hacer la media, que es una medida de tendencia central que nos permite comparar datos, nos permite analizar el comportamiento de una muestra, de una población, dependiendo de la característica que ésta tenga, y poder inferir o tomar decisiones sobre el dato que nos dé. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos datos, que son el número de autos vendidos por esos 10 vendedores, porque ya sé que la muestra, en este caso, es igual a 10 vendedores, porque hay 10 datos. Entonces, se tomó una muestra de 10 vendedores, a cada vendedor se le preguntó cuántos autos vendió durante 6 años. Ahora, para yo sacar el promedio o la media de esta información, ¿qué debería yo hacer? Se suman todas las variables y se dividen entre el número de la muestra, ¿no? Correcto. Entonces yo lo que hago es que sumo todas las variables, todos los datos obtenidos, los voy sumando, todos los datos obtenidos, los voy sumando, aquí los estoy sumando, y ahí obtengo el resultado de esa suma, que en este caso me dio 638. Ahora, esa suma la voy a dividir entre la muestra, que en este caso ya sabemos que son 10 vendedores. Para hacer el promedio, simplemente lo que hago es, voy a pasar esto aquí abajito, dividir la sumatoria entre la muestra, como nos dijo el compañero. Y tenemos que durante los 6 años el promedio de autos vendidos fue de 63,8. Entonces podemos decir que el promedio de autos vendidos en la empresa es de 63,8, o lo que es lo mismo redondeado a 64, porque no podemos vender 63,8 autos. Entonces lo redondeamos a 64 autos. Depende, si yo lo vendo sin llanta. A ver qué llanta te venden por la mitad, un cuartico de auto, una tercera parte del auto. Bueno, entonces aquí tendríamos la respuesta. El promedio de autos vendidos en la empresa es de 63,8, redondeado a 64 unidades de autos.
Y esa vendría siendo la respuesta. Si nosotros quisiéramos reafirmar esta respuesta, podríamos sacar la mediana. Entonces, la mediana es una medida también de tendencia central que nos permite a nosotros identificar realmente cuál es el mayor volumen, en este caso, de autos vendidos dentro de la empresa. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos calcular la mediana con esta información que tenemos aquí? Recordemos que la información es esta, que son los números de autos vendidos. Entonces, miren cómo nosotros vamos aplicando todo lo que vimos en procesar la información para poder analizar una información de manera contable y también para poder establecer el comportamiento de ventas frente a una competencia o frente a una decisión que vayamos a tomar en la organización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo yo realmente cuántos autos se pueden vender en la empresa durante esos 6 años? A través del uso de la mediana. ¿Cómo la calculamos? Vamos a recordar igual. $3.54. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, acuerden. Ordenamos los datos de menor a mayor. Sí, profe, y cogemos el dato que está en la mitad. Correcto. Pero en este caso no el que esté en la mitad, sino los dos que están en la mitad. Después se dividen, ¿no? Los dos que están en la mitad. Aquí, eso. Ay, ¿qué pasó? No me asusté. Bueno, entonces aquí tenemos los datos, los voy a ordenar de menor a mayor. Orden de menor a mayor. Vamos a ver si los organizó. Sí está. Aún no está Que dice que organizado. no los organiza porque está en una celda combinada. Entonces nos toca hacerlo manual. Entonces vamos a ordenarlo manualmente. ¿Cuál es el menor aquí? 48. 48, después le sigue ¿cuál? 54. 49, profe. Ah, 49, sí. 49, después sigue 54, después 59, 2 veces el 62. 62, hay dos, ¿verdad? 62 y después 73. 73 también hay dos, 74 y 84. Ok, ahí tenemos los dos datos. Menor a mayor en este caso. Y se escogen los centros de estos datos. Entonces, aquí el centro, ¿cuál sería? 62. 62. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. 62 más 62 nos da 24. Entre 2 da 62. O sea que la mediana es 62 autos vendidos. Vamos a primero hacer esto para que no se me ponga la celda grande. Entonces aquí vienen 62 autos vendidos. De venta dentro de la organización. ¿Qué medida de tendencia central debemos aplicar? La moda. La moda. La moda me da a mí la tendencia de comportamiento de una variable o de una característica, ¿verdad? ¿Y cómo sacamos es el número que más se la repite entre las variables? Es la frecuencia más alta. Es la variable o el dato que tiene la frecuencia más alta. Entonces, ¿cuál es el dato que tiene la frecuencia? Bimodal, 62 y 73. 62 y 73 se repiten en la misma proporción, 2 veces. Entonces, Bimodal. aquí la moda sería, bimodal, sería 62 y 73, lo que dice que es una tendencia bimodal. El tratamiento de compra o de venta es entre 62 y 73 autos. Teniendo en cuenta que en este caso es una moda bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque hay dos datos con la misma frecuencia de repetición. Entonces, miren que aunque lo estamos haciendo utilizando técnicas estadísticas, la interpretación que es contable para poder presentarla en un informe estadístico. Ahora, si nosotros queremos trabajar esta
esta información a través de tablas estadísticas, ¿qué debemos hacer? Entonces tenemos estos mismos datos y la tabla de frecuencia simple porque estamos manejando menos de 50 datos. Entonces no vale la pena hacerlo de manera agrupada, ni con rango, ni con amplitud, ni con clase, porque no tenemos la cantidad de datos requeridos para poder hacer una tabla de frecuencia agrupada. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la variable. En este caso la variable yo la represento con XI minúscula y las frecuencias las represento con FI. Entonces, aquí lo que hago es sacar los datos sin repetición. Ya yo sé que los datos son 48, 49, 54, 59, 62 sin repetición, 73 sin repetición, 74 y 84. Y luego lo que hago es que saco la frecuencia absoluta de esa información. Para nosotros hacer el proceso de manera más fácil y entendible, lo vamos a hacer aplicando fórmulas en Excel. ¿Cómo están ustedes aplicando fórmulas para tablas? La verdad sería la primera vez que daríamos una tabla de frecuencia en Excel. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, ya organicé los datos, que en este caso esto es la variable que estamos analizando, número. Aquí voy a colocar, ya sabemos que es la frecuencia, ¿verdad? Y ahora voy a sacar la frecuencia absoluta. Si yo lo quisiera hacer manual, pues voy al ojo y voy escribiendo, este se repite una sola vez, el 49 una sola vez, el 54 una sola vez, pero no siempre voy a estar manejando este volumen de datos. Generalmente estoy manejando datos de más de 100 datos al mismo tiempo, inclusive bases de datos de 1000, información de 1000 datos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder organizar esta tabla de frecuencia? Aplicamos la fórmula de frecuencia absoluta en la frecuencia. En Excel hay una fórmula, al darle signo igual, que si nosotros escribimos frecuencia, nos va a salir la fórmula. ¿Sí la están observando ahí? Frecuencia. Sí, profe. Bueno, entonces, al darle frecuencia, 2 veces clic a esa fórmula, nos va a pedir los datos y los grupos. Cuando ella nos habla de los datos, son los datos sin organizar, sin ningún tipo de organización, tal cual como nos los dieron. Entonces, yo los selecciono, todos los datos, sin ningún tipo de organización, le doy punto y coma, que es lo que me pide la fórmula, ahí me está pidiendo punto y coma, y voy a seleccionar el grupo. ¿Cuál es el grupo? El grupo es todos los datos que organicé aquí en XY, los selecciono, y cierro el paréntesis que me pide la fórmula. Luego que hago este proceso, le doy Enter, y ahí automáticamente me sale la frecuencia de repetición para el dato 48. Si yo hago este proceso arrastrando la fórmula como estamos acostumbrados en Excel, miren lo que pasa. Me sale 00001, lo que quiere decir que esta fórmula no es correcta. Está correcta la número 1, pero lo demás no es correcto porque no es verdad que haya 0 en esos datos. Entonces, para nosotros poder hacer la fórmula sin arrastrarla, debemos aplicar un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Entonces, aquí voy un poquito lento para que alcancen a copiar el procedimiento. Después que calculamos la primera frecuencia con la fórmula, lo que hago es que me ubico en la celda donde calculé la frecuencia, selecciono la columna, miren que no arrastré, sino que seleccioné la columna, la seleccioné. Una vez seleccionada, me voy al teclado de mi computador y voy a buscar la tecla que está arriba con función, dice F1, F2, F3, F4, para los que tienen la disponibilidad de computador. Entonces, busco la tecla que tenga la función F2. Le doy F2. Le doy F2. Ahí se activó el audio. Ahí se activó el audio. Bueno, entonces selecciono. Quiero quitar ese eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Soy yo. Señor, pareceré usted con la función que acabo de hacer. Bueno, entonces. No abre esa función. ¿Cómo hago para quitarla?
Denme un segundito aquí. De la misma manera, señor, como la hizo. Listo. Listo. Nada y sigue. Nada y sigue. Nada y sigue. Desactive todos los audios, señor. Ya ahí me escuchan. Sí, señora. Ahora sí se la escucha bien. Bueno, entonces, hago nuevamente el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos. Ah, ok, ya sé que se activó ya. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos, seleccionar la columna desde el número 1. Desde el número 1 le damos la función F2 para que se active la fórmula. Mire cómo nos tiene que quedar al momento de darle la función F2. Así. Luego, al mismo tiempo, de manera sostenida y suavecito, sin dañarle el teclado al computador, van a buscar la tecla Shift y la tecla Control y la tecla Enter y la hundimos al mismo tiempo. Y automáticamente nos salen todas las frecuencias correspondientes. Entonces nos sale que 2 se repite 2 veces, que 62 se repite 2 veces, que 73 se repite 2 veces, que 74 una vez, sin necesidad de yo ir a contar la información, sino que automáticamente con la fórmula me sale. Voy a repetir el proceso. Entonces, hago la primera vez la fórmula, le doy signo igual, frecuencia, le doy 2 veces clic, selecciono los datos sin organizar, sin ningún tipo de organización, le doy signo punto y coma, selecciono los datos donde los tengo organizados para la tabla de frecuencia, que aquí la tengo, los selecciono, cierro el paréntesis y le doy Enter. Luego, para hacer los demás, lo que hago es que selecciono toda la columna, le doy la función F2 para activar la fórmula del teclado del computador y de manera sostenida voy a hundir la tecla Shift, Control, Enter. Shift, Control y Enter de manera sostenida. Ahí automáticamente me va a dar a mí las frecuencias de cada uno de los datos de la información que se está analizando. Ya puedo ver de manera más clara que hay 2 vendedores de los entrevistados que obtuvieron durante estos 6 años una venta de 73 autos y otros 2 vendedores que obtuvieron una venta de 62 autos. Si le doy autosuma, ahí no es, vamos a deshacer, autosuma al finalizar la columna de la frecuencia autos de absoluta, me debe dar que hay 10, que es la muestra que se está analizando. Entonces, de esta manera podemos ir nosotros construyendo nuestra tabla de frecuencia para posteriormente realizar el gráfico estadístico de nuestra preferencia, sea el histograma, sea el diagrama circular o la torta, como también se le conoce, sea un gráfico lineal o diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar para representar nuestra información. ¿Cómo les pareció hoy la clase? Un poquito diferente en cuanto a la temática, pero ya recogiendo información y temáticas que ya ustedes habían visto. Cuéntenme cómo les pareció hoy la clase. Bien, bien, estuvo bueno el recorderis. Un recorder, ¿verdad? Sobre todo que es aplicado a lo que realmente uno va a hacer dentro de una empresa, dentro de una organización. Gracias, Lady. Bueno, entonces esta grabación les va a quedar disponible a partir del día de hoy, al igual que la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje que les voy a socializar y que ya tienen disponible en la plataforma, están activas para realizar 3 evidencias.
Una primera evidencia de recorderis de conceptos estadísticos, una segunda evidencia de foro temático. Recuerden que el foro se hace por el botón de foros, no por el botón de evidencia, sino por el botón de foro, donde tienen que dar respuesta a estos 5 interrogantes. Y una tercera evidencia de identificación de variables y asociación de conceptos. Estas evidencias van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo 18 de junio. ¿Listo? Entonces, jovencitos, ya tienen disponible, ya les comparto también esta guía de aprendizaje por el grupo del Pay, del Messenger, y a sus correos electrónicos para que la tengan disponible, y se las cuelgo también en la plataforma, aunque ya está en la plataforma disponible. Quedo atenta a sus dudas, a sus inquietudes por el grupo de Messenger, por el correo electrónico y por el WhatsApp. Muchas gracias por su asistencia. Profe, una pregunta. Sí, señorita. Acá en la frecuencia absoluta, si uno arrastra la fórmula, ¿no nos daría el mismo resultado? No. Generalmente, a veces sale de casualidad, pero generalmente no sale. Generalmente lo que hace es o que bloqueas la hoja del Excel o que te salen los datos errados. Entonces, por eso hay que aplicar el procedimiento que le expliqué hace un momento. Profe, gracias. Señor, y en ese caso, si se fijaran las dos bases donde se parte de, que serían la columna sin organizar y la columna organizada, no serviría tampoco. Profe, yo creo que es porque no la fijó. No, no es porque se fijen, es porque la fórmula que estamos aplicando, aquí se las voy a ampliar. Esta fórmula que estamos aplicando es una fórmula de carácter matricial que Excel la encierra en corchetes, ustedes observan. Ahora yo estar andando la fórmula me puede bloquear el Excel por estar hecha la necia, pero yo después que aplico la fórmula no debo estar andando la fórmula, porque lo que hace es que me bloquea el Excel. Así como me sale el anuncio que no te puede cambiar parte de la matriz. Entonces esta fórmula de frecuencia es de bastante cuidado. Después que la hagamos no podemos estar modificándola, porque miren cómo las encierra en corchete, y al encerrarla en corchete la vuelve una fórmula matricial que no permite hacerle modificaciones a esa columna específicamente en el Excel. Entonces no es que quede estos datos fijados y así poder arrastrar, no. Es por el tipo de fórmula que se está utilizando. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra inquietud? No, señor, el resto todo está muy claro. Bueno, entonces están disponibles las 3 evidencias el próximo 18 de junio. Nos vemos el próximo jueves para terminar la temática y poder avanzar. Un feliz resto de tarde, cuídense. Bendiciones. Chao. Gracias, señor. Igual bendiciones para usted. Que estén muy bien.